Buenas tardes a todos los que nos ven en España. También buenos días a los que nos están viendo en América Latina. Mi nombre es Miguel Jaquín y estoy muy contento de poder moderar este panel muy interesante de expertos en los temas relacionados con la transformación digital, tanto en España como en América Latina. Me voy a permitir presentar a los cuatro ponentes, no sin antes solamente decir un solo comentario. El comentario es de que el tema digital venía creciendo de manera muy importante antes de esta terrible pandemia que nos afectó a todos hace un par de años. Bueno, pues la pandemia también tuvo el lado positivo para la digitalización en el sentido de que el crecimiento fue todavía más rápido. Hoy por hoy se ha acelerado el tema de la digitalización en prácticamente todo el mundo. Dicho esto, ahora sí procedo a presentar a los cuatro ponentes en el orden en que van a participar. Y comienzo con Gustavo Daniel Díaz, quien tiene una licenciatura en informática en la Universidad de Buenos Aires, así como múltiples maestrías y posgrados. Uno en Digital Business Management de la Universidad de Barcelona, otro en Innovación Estratégica del ESADE y finalmente otro en Transformación Digital de OBS España. Daniel es profesor de diversas universidades y consultor de la ONU y del BID. Inició su carrera profesional en Argentina en el Banco Provincia y actualmente es el investigador principal de 3Points, la escuela de negocios digitales con base en Barcelona. En resumen, es un referente para ese tema que vamos a discutir en este conversatorio. Continúo con Paulina Beato, quien es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un PhD en Economía en la Universidad de Minnesota, Estados Unidos. Universidad donde trabajan muchos premios Nobel que usan muchas matemáticas y seguramente también debe de saber muchas matemáticas, Paulina. Ha sido catedrática de varias universidades, así como técnico comercial y economista del Estado español. Ha ocupado altos puestos en el sector público y privado, destacando haber sido presidenta ejecutiva de la Red Eléctrica de España, del BID, del Fondo Monetario Internacional y de la Secretaría General Iberoamericana. También ha sido consejera de empresas como Banesto y Repsol. Actualmente es la presidenta de la Barcelona Graduate School of Economics y participa en el grupo de expertos del G20 para el análisis y el capital de los bancos multilaterales de desarrollo. También es parte del órgano rector del Instituto Iberoamericano para la Educación y la Productividad de la OEI. Continúo con una paisana mía, de origen mexicano, Danae Vara Borrell, quien tiene también una doble titulación en el diseño por la Universidad de Southampton en el Reino Unido y de la Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería, el ISABA, así como un máster en creación, diseño e ingeniería multimedia por la Universidad La Salle y otro máster en FinTech e Innovación Financiera de la Escuela 3Points y la UPC. Tiene más de 15 años de experiencia en la definición, desarrollo y gestión estratégica tecnológica relacionada con tecnología, con los productos digitales y soluciones I+D+I, siempre con un punto de vista centrado en el usuario. En el año 2020 fundó BlogLive, una startup en el sector InsurTech, es decir, en el sector tecnológico asegurador, que apuesta por una movilidad más sostenible, justa y segura. Participan varias organizaciones y grupos que promueven a las mujeres en la tecnología, al espíritu del startup, y es miembro oficial del Forbes Tech Council. Continúo, Ana Capilla es licenciada en Derecho por la Universidad de San Pablo, CEU, realizó una maestría en Estudios Políticos y Administrativos en el Colegio de Europa y es doctora cum laude en Historia Contemporánea por la Universidad Española de Educación a Distancia, UNED.
Ha sido asesora de la consejera de Educación del Gobierno de la Comunidad de Madrid, así como del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y jefa de la Unidad de Verificación de la Fundación para el Conocimiento Madrid Más de la Comunidad de Madrid. Actualmente es la directora de Educación Superior y Ciencia de la OEI y profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria. Bueno, con esto me gustaría comenzar contigo, Gustavo, y quisiera yo hablar de este interesante reporte denominado Think Digital Report, específicamente el del año anterior, de 2021, que lleva el título de Barómetro sobre la transformación digital en España y Latinoamérica, elaborado por 3 Points. Gustavo, ¿nos puedes decir qué es lo que está pasando en las empresas en ambos lados del Atlántico? Tienes la palabra. Sí, gracias Miguel, gracias a la Organización de Estados Iberoamericanos por la oportunidad de compartir nuestro trabajo. En 3 Points tenemos un portfolio de carreras orientadas a cubrir las principales demandas en materia de marketing digital, transformación digital, business intelligence y demás. Y en ese ámbito se realiza anualmente un evento que se llama Think Digital Summit, que vincula a los principales referentes del mercado en materia de innovación y de transformación digital. En ese marco hicimos una experiencia investigativa con más de 430 empresas, con el objetivo de tratar de comprender las principales claves de la transformación digital de las organizaciones en España y Latinoamérica. El documento que se llama, la investigación, el resultado de la investigación, que se llama Think Digital Report, es, como tú comentabas, vamos a compartir los principales resultados de la investigación y tratar de discutir sobre las conclusiones que nos permitió arribar. El primer aspecto o la primera conclusión que podemos compartir es que en su mayoría, la mayor cantidad de empresas participantes no había iniciado formalmente la transformación digital. Casi un 58% de empresas no iniciaron la transformación digital. Sobre todo esto se ve más profundamente en latitudes en Latinoamérica, ¿no? Donde de ese porcentaje el 78% de las empresas responde a empresas de Latinoamérica. Lo que quisimos hacer es tratar de comprender los motivos por los cuales las empresas les costaba iniciar la transformación digital, y ellas nos dijeron que principalmente el bajo nivel de inversión, la falta de habilidades digitales en los colaboradores y la cultura actual de las organizaciones eran los principales motivos que de alguna manera les habían impedido iniciar la transformación digital. Ahora bien, hay buenas noticias también, porque la mayoría de las empresas nos ha manifestado que es su intención iniciar la transformación digital en los próximos meses. Más del 70% de las empresas que no la habían iniciado manifiestan querer hacerlo en los próximos meses. Y además, las que sí iniciaron la transformación digital, más del 70% indicaron que lo vienen haciendo en forma exitosa, con lo cual estos dos factores ofician de motivadores para las empresas que no iniciaron la transformación digital. Cuando les preguntamos a las empresas que sí habían iniciado el proceso, qué los había llevado a volcarse a la digitalización, lo primero que nos dijeron fue la necesidad de rentabilizar el negocio como principal factor, y lo segundo es el surgimiento de nuevos competidores en sus mercados que los obligaban a profundizar y a iniciar esta digitalización. En ese sentido, en general, la mayoría de las empresas identificó a la cultura actual como el principal aspecto que frena avanzar en la transformación digital de las organizaciones. Sin embargo, el estudio nos permite concluir que la mayoría de las empresas no considera este aspecto en sus planes de inversión ni en sus agendas de priorización de aspectos relacionados con la transformación digital. El estudio nos permitió entender que esto se da porque normalmente cuando las empresas comienzan con la transformación digital se concentran en la adopción de nuevas tecnologías, en volcar sus procesos de negocio a lo digital y dejan de lado aspectos más blandos como la creación de una cultura digital, como el desarrollo de habilidades digitales en sus colaboradores, y a medida que avanzan se encuentran con que estos factores son los grandes escollos para poder profundizar su transformación. Cuando les consultamos respecto a qué cosas dentro de la cultura eran las que ellos identificaban como aspectos que frenaban la transformación digital, nos comentaron que en principal es el miedo a lo desconocido por parte de sus colaboradores y la falta de conocimiento de qué implican estos procesos de transformación digital. Eran los dos aspectos de la cultura que frenaban la transformación.
llevando desde la cultura y yendo al tema de habilidades digitales, otro aspecto que surgió es que la mayoría de las empresas en este proceso demandan nuevo talento, o sea, demandan nuevo talento digital, nuevas personas a incorporarse a la organización. Sin embargo, el 62% de las empresas que participaron nos han manifestado que entiende que sus colaboradores no están suficientemente preparados para afrontar este proceso de la transformación digital. En cuanto a habilidades, tenemos que identificar dos aspectos, ¿no? Aquellas habilidades más hard o habilidades, digamos, digitales que se pueden certificar. Y ahí las empresas nos dijeron que requerían en sus colaboradores, en principio, el desarrollo de metodologías ágiles, la creación de contenido digital y, por otro lado, la capacidad de poder analizar grandes volúmenes de información como las tres principales habilidades que demandaban incorporarse en sus colaboradores. Por otro lado, existen un conjunto de habilidades blandas que potencian la transformación digital y que las empresas han identificado como Power Skills. Y también ahí nos han dicho que es necesario desarrollarlas en sus colaboradores y en principio tiene que ver con la agilidad, la capacidad de ser ágiles de las personas, la innovación y el trabajo colaborativo. Estos conjuntos de habilidades han sido materia de preocupación por parte de las empresas al momento de desarrollar su transformación digital y en general han desarrollado diversas estrategias, ¿no? Algunas fueron por incorporar nuevo talento de mercado, incorporarlo a sus plantillas, otras por hacer acuerdos con proveedores de personas o proveedores de recursos humanos o colaboradores en modalidad de servicio, pero la mayoría de las empresas ha apostado por desarrollar internamente estas capacidades en los propios colaboradores que tiene. Esto implica hacer acuerdos con entes y universidades para poder desarrollar internamente estas capacidades que la transformación digital demanda. A modo de conclusiones, si analizamos a nivel países, y podemos comparar algunos países como para destacar, podemos decir que España ha identificado, las empresas en España se han identificado como las que sus colaboradores están mejor preparados para la transformación digital. En contraposición, las empresas de Ecuador identifican la falta de habilidades digitales de sus colaboradores como el principal aspecto que frena la transformación digital. A su vez, otro aspecto destacable del estudio que hicimos a nivel países es el caso de México, donde se mostró como el mercado más dinámico en cuanto al surgimiento de nuevas empresas y startups, y esto también aceleró al resto de las organizaciones a iniciar su transformación digital. A modo de conclusión, Miguel, podemos decir que si bien, como el estudio marca, la mayoría de las empresas no ha iniciado su transformación digital y si bien manifiesta querer hacerlo en los próximos meses, el estudio nos permite recomendarle a todas las organizaciones dos aspectos importantes, ¿no? Primero, que incorporen en sus planes de transformación el hecho de crear una nueva cultura, una cultura digital que les permita acompañar con estos aspectos blandos, los aspectos más tecnológicos. Y el segundo, incorporar en sus planes el hecho de desarrollar las habilidades digitales necesarias en sus colaboradores. Estas son las dos principales recomendaciones que surgen del estudio. Y también sí, es un estudio, digamos, con mucho más conclusiones que invitamos a todos a repasar en las redes sociales de 3Points y a poder profundizar estos aspectos. Así que gracias nuevamente por la participación. Gracias a ti, Gustavo. Muy interesante. Espero que 3Points lo siga haciendo de manera sistemática porque no solamente nos dice el estado actual, sino también nos da recomendaciones de qué hacer. Y en esto yo nomás me quedo con que efectivamente en los dos temas principales que las empresas no han iniciado, o la gran mayoría, de sus procesos de transformación y que hace falta habilidades digitales, yo nada más terminaría diciendo, el estudio yo lo he leído y sin lugar a dudas, cuando comparamos España con América Latina, creo, obviamente América Latina está abajo, digo obviamente porque ya nos acostumbramos a estar en los últimos lugares, al menos en América Latina. Sin embargo, creo que hay una gran área de oportunidad para hacer cooperación iberoamericana y máxime en el tema de la cultura, donde la OEI es uno de los tres temas principales. Muchas gracias. Continúo contigo, Paulina, y quisiera yo hablar de un tema que está muy relacionado con lo digital, que es el tema de la productividad. Y específicamente, cuando hablamos de productividad, hablamos de las dos, hablamos de la productividad de toda la economía o la productividad de las empresas. Están correlacionadas, ¿sí? Entonces, quisiera preguntarte dos cosas. Uno,
que nos ilustres acerca de la importancia de la productividad digital en toda esta área iberoamericana. Y dos, no solamente eso, sino que por favor nos ayudes a explicar algo que algunos llaman la paradoja de la productividad, ¿sí? Y para ello yo me permití conseguir aquí una cita de un premio Nobel de Economía, Robert Solow, quien en 1987 dijo: puedes ver la época de la computadora en todas partes, menos en las estadísticas de la productividad. Yo te dejo diciendo, hoy podemos ver la época de lo digital en todos lados, pero no parece verlas, o no podemos decir lo mismo en las estadísticas de la productividad. Adelante, Paulina. Bueno, lo primero de todo es muchísimas gracias a la OIT por haberme invitado, a ti por moderarme, y me gusta mucho el resultado que ha presentado antes Gustavo, porque yo creo que una de las razones, y ahora lo argumentaré, por las que muchas empresas medianas y pequeñas no se animan a empezar la transformación digital es porque no ven a corto plazo el aumento de la productividad. Y eso es un problema gordo porque son empresas pequeñas y tienen que seguir funcionando. A mí me gustaría organizar esta conversación que voy a tener con vosotros en torno a tres áreas. La primera, porque la productividad es clave para las empresas. Pero no solamente para las empresas, para el mundo. La segunda, porque la digitalización es condición necesaria, pero no suficiente. Imagínense la empresa que organiza todo el lío de hacer la transformación digital y al cabo del tiempo se da cuenta que no ha aumentado ni un ápice su productividad. ¿Qué es lo que ocurre? Y la tercera es cuáles son los desafíos que a mi juicio hay que trabajar, pero que lo sabemos todos, pero para poner sobre la mesa estas nuevas cosas. En primer lugar, creo que no merece la pena que hablemos mucho sobre dónde está la productividad. La productividad es un determinante de la renta per cápita. Piensen ustedes que la renta per cápita de un país es la productividad dividido por el porcentaje de personas que trabajan. Por tanto, la renta per cápita está condicionada por estas dos cosas. Número dos, los incrementos de productividad pueden aumentar el nivel de salarios reales y pueden aumentar el nivel de empleo. Y tercero, los incrementos de productividad pueden, de alguna manera, esta cosa que nos preocupa tanto en el siglo XXI, que es la desigualdad en la distribución de la renta, pueden mejorarla. No digo que se mejoren, digo que pueden mejorarla. Entonces, la productividad, yo creo que no nos cabe ninguna duda que es un reto para el siglo XXI. Y, por tanto, todo a nivel macro, micro, tenemos que desarrollarla. Yo les diré a ustedes que la productividad laboral en Estados Unidos es menos del 51% de la de Estados Unidos, en Colombia el 22% y en América Latina en su conjunto es el 30% de la de Estados Unidos. Y este 30% es importante porque ha aumentado la diferencia de productividad. Es decir, desde el año 1954 a ahora ha aumentado el gap de productividad entre España y Estados Unidos. Es decir, nada más que tenemos que ver que en el año 1980 la renta per cápita, la diferencia entre Estados Unidos y Latinoamérica era de unos $10.000 y ahora es de $23.000. Es decir, que necesitamos aumentar la productividad. Pero ¿por qué no aumentamos la productividad a pesar de todos los esfuerzos que hacemos? Hay muchísimas razones que muestran que a pesar de los aumentos de la digitalización, la productividad no ha aumentado.
Esto es verdad a nivel macro y es verdad a nivel micro. Yo siempre digo, y esto es importantísimo, que las empresas grandes que invierten en digitalización aumentan la productividad. Las empresas pequeñas que aumentan y que hacen la transformación digital no siempre aumentan la productividad. Y ahora vamos a ir explicando esto con más detalle. Cuando uno se mete a decir qué ocurre con la productividad, hay algunos que se fijan en las grandes y dicen, no pasa nada, es que no sabemos contabilizar qué es lo que está ocurriendo con la productividad. ¿Por qué? Porque Google no pagamos nosotros, en Facebook no pagamos nosotros, en WhatsApp no pagamos nosotros. Y entonces todo esto está muy mal medido. Como está medido a precios de mercado, ahí hay un agujero de ver por dónde obtienen los ingresos estas empresas y por tanto no hay aumento de productividad. Eso es verdad, pero no es toda la verdad. Esto es para algunos grandes, para otros. Hay otros que dicen que falta inversión en las pymes. Y yo ahí digo, llevan razón. Las pymes en general invierten poco, invierten con poco criterio e invierten, como veremos luego, lo que Estados Unidos llama el genio escondido. Y luego hay otro tema que también es importante, que es que no se invierte en toda la cadena de valor. Es decir, la cadena de valor, en unos casos, se invierte al final de la cadena de valor y de hecho esta es una de las razones por las que las grandes empresas tecnológicas cogen y controlan las cadenas de valor que están por debajo de ellas, porque no pueden relacionarse con ellas, porque no se fían de los productos que les suministran. Y por eso ahora toda la cadena de valor se está integrando porque no se fían de las que estén por debajo. Pero a mi juicio hay un tema bastante importante, que es el tema de que las empresas grandes que han invertido aumentan la productividad y en las pequeñas, aquellas que no han invertido y que incluso han invertido en algunas, no aumentan la productividad. A mí me ha gustado mucho un análisis que ha sacado la OCDE y que la OCDE señala que el aumento de productividad de las pequeñas empresas se debe precisamente a que no saben aprovechar todas las complementariedades que existen precisamente en la transformación digital. Es decir, aquello que nuestro amigo decía hace un rato, las empresas necesitan, por un lado, las complementariedades entre las propias tecnologías, por ejemplo, entre el comercio online y los sistemas de consolidación y de facturación, y también las complementariedades entre el avance de las tecnologías digitales y los cambios en los propios procesos de gestión. Es decir, aquello que las empresas le decían a Gustavo, resulta que lo que no sabemos es el cambio de cultura. El cambio de cultura es aprovechar las complementariedades que te da todo el proceso de digitalización. No se puede mantener un sistema de pago al contado con un sistema de cobrar online. Necesitamos un sistema que lo integre todo. Y entonces, por otro lado, también necesitamos, y este es muy importante en América Latina, las complementariedades externas. Es decir, nosotros internamente podemos hacer los ratios de la seguridad social, podemos hacer los impuestos internamente digitales, pero si no los podemos llevar al sistema
de seguridad social o al sistema impositivo, no hemos avanzado nada. Por tanto, a mí me parece que un tema clave es el escaso aprovechamiento entre una tecnología y otra. De hecho, este desfase entre las empresas grandes y pequeñas es el que uno lleva a analizar en que cuando una empresa grande se digitaliza, la tecnología y la productividad crecen. Y en cambio, en las empresas pequeñas, a pesar de aumentar la tecnología y la digitalización, la productividad permanece estancada o crece muy poquito. Por último, teniendo en cuenta cuáles son, a mi juicio, los temas importantes, yo señalaría primero la infraestructura. En América Latina la infraestructura ha crecido mucho, pero la transformación digital no llega a todas las empresas. Faltan todavía por invertir aproximadamente 161.000 millones de euros para que le lleguen a todas las pequeñas y medianas empresas una infraestructura digital de acuerdo con las necesidades que hay en el siglo XXI. Porque en el siglo XXI no basta con que tú estés digitalizada, te tienes que poner a digitalizarte con el país de fuera, te tienes que poner a digitalizar con el país de dentro. Y todo ello necesita una integración digital que nos falta. La segunda parte que yo creo que es el capital humano. Latinoamérica e incluso España continúan siendo uno de los países donde el índice de capital humano para la digitalización es bastante más bajo. Hay una encuesta que a mí me impresiona mucho que dice que las empresas no encuentran trabajadores con las habilidades que necesitan. Y una gran mayoría de las personas en edad de trabajar dicen que no encuentran trabajo porque no hay nadie que quiera lo que saben hacer. Entonces, aquí hay un defecto entre la demanda y la oferta. Y este defecto entre la demanda y la oferta, a mí me parece que hay que hacerlo a nivel de bachillerato inferior. Es decir, en los primeros años los niños tienen que aprender matemáticas, los niños tienen que aprender a ser digitales y luego cada uno elegirá su propio camino, pero en cualquier camino que elijan, hoy en día los niños y los jóvenes tienen que hablar en digital, tienen que comunicarse en digital, porque si no, no se colocan, no saben hablar en ningún sitio. Ese es el segundo punto. Pero el tercero, que a mí me parece más original y que me gustaría ponerlo para hablar entre nosotros, es cómo conseguimos aumentar la productividad, las complementariedades entre los sectores públicos, los sectores privados, dentro de una misma empresa. A mí aquí me gusta bastante y me gustaría que alguien lo probara el fondos de capital público-privado para incentivar la digitalización. Es decir, no se trata de dinero, se trata de dinero, de formación y de la búsqueda del genio escondido que busca el poner juntas unas tecnologías con otras. Este cambio cultural a que se refiere el informe de Gustavo, a mí me parece que es una estrategia de integración buena. Es decir, estrategia de integración del sector público-privado y estrategia de digitalización con una estrategia de crecimiento. Para esto último es para lo que yo recomiendo, pero no puedo hablar de ello porque no lo ha aprobado casi nadie, el fondo de capital humano para invertir en pequeñas y medianas empresas, primero porque tienen efecto multiplicador, segundo porque llevan gobierno y estrategia a la empresa y tercero porque buscan el genio escondido que creo que es
lo relevante para hacer la transformación digital con aumento de productividad. Muchas gracias. Gracias a ti, Paulina, muy interesante. Ahora también me ha quedado claro que los economistas, cuando ven a la productividad, lo hacen incluyendo todas las empresas. Y con lo que tú nos acabas de explicar, pues sí, cuando sacas un promedio entre las grandes que usan la cuestión tecnológica y digital, que crecen, y las pequeñas y medianas que no lo hacen, pues en el promedio o hay un crecimiento muy pequeño o cero. Ahí está lo de la paradoja. Y lo otro también me encanta tus propuestas, más allá de la creación de habilidades, más allá de la infraestructura. Esto del fondo es algo que vale la pena explorarse. Muchas gracias, Paulina. Bien, pasamos contigo, Danae. Vamos a dar un giro a las perspectivas. Y bueno, hace poco tiempo escribiste un estudio cuyo título es FinTech en femenino, la mujer en el sector, visiones desde diferentes perspectivas. Te pido nos compartas cuál es la situación del reto que enfrentan las mujeres, y yo diría las jóvenes, porque eres muy joven, no solamente en España, sino también en América Latina. Adelante, Danae. Claro que sí. Encantada primero de compartir espacio con todos ustedes y bueno, gracias a la OEI y a TRIPoints por organizar este conversatorio, ¿no? Y la invitación. Sabes, me siento súper agradecida de estar aquí porque de hecho durante el año pasado estuve estudiando el máster en FinTech e Innovación Financiera en TRIPoints y de hecho fue gracias a la financiación de la beca Closing the Gap, ¿no? Otorgada por la misma escuela. Con esta beca, TRIPoints busca reducir la brecha de género e impulsar el liderazgo femenino en posiciones gerenciales del ámbito digital. Con esta iniciativa lo que hacen es dotar a mujeres de estudios necesarios para desarrollar proyectos o aplicaciones empresariales vinculados con el entorno digital y ayudar en la carrera profesional. Y bueno, yo como mujer profesionista del sector tecnológico te puedo confirmar de primera mano que existe una gran desigualdad en la balanza de género en el sector. Este mundo, por lo general, siempre ha sido un entorno muy masculinizado. Y eso representa un gran reto y una gran oportunidad, ¿no?, desaprovechada. Porque si tomamos en cuenta que la mitad de la población somos mujeres, se podría decir que podríamos beneficiarnos del doble de talento si conseguimos esa paridad, ¿no?, de igualdad de género. Y ya se están haciendo muchos avances y creo que en este, como en muchos otros casos, la tecnología puede dar respuesta a muchos retos actuales. Como parte de esta beca también estuve realizando, además del proyecto de investigación del máster propio, una investigación sobre la presencia del talento femenino en el sector fintech. Principalmente en España, pero también con muchos inputs de Latinoamérica y me gustaría, bueno, compartir algunos de los hallazgos, ¿no? Empezando porque, bueno, según el World Economic Forum, ¿no? Estamos a 99.5 años de alcanzar una paridad de género a nivel general y mundial en la sociedad y eso pues nos queda bastante lejos, ¿no? Y bueno, es bien sabido que la brecha existe en los sectores TIC, donde el mismo informe, ¿no?, sitúa a España que hay un 12% solo de los puestos de trabajo en cloud computing o en ingenierías, por ejemplo, en todo el ramo de STEM, ocupadas por mujeres. Y en estados la diferencia en puestos directivos es también bastante grande. De todos los países de este estudio, ¿no?, de los 153 países, ninguno llega a la paridad. Francia es el que más se acerca, con un 43%, pero en general no pasan del 30% de las mujeres directivas en puestos directivos. Y en España, de hecho, es un 32% y solo un 22% en puestos directivos. Es evidente que se ha trabajado y se sigue trabajando mucho para que esta brecha desaparezca, pero parece, y esto es un atisbo, ¿no?, de mejora, parece que hay industrias donde se están notando estos avances, ¿no? Y este es el caso, por ejemplo, del fintech, en donde pareciera que la balanza se decanta totalmente para el otro lado. Fintech, bueno, como abreviatura, ¿no?, de tecnología financiera, es un término que hace referencia principalmente a empresas que utilizan la tecnología para ofrecer servicios financieros innovadores y más baratos, quizá, directamente a usuarios finales o para ayudar a hacer que los negocios financieros tradicionales sean más eficientes. Según la Asociación Española de Fintech e Insurtech, en su último informe, en España, más de 2/3 de los empleados que trabajan en fintechs en España son mujeres. Es totalmente diferente de lo que pasa en cualquier otro sector tech, ¿no? Y esto, siendo un sector que se encuentra, si lo pensamos, en intersección entre, por un lado, el mundo de las finanzas, que también es una industria muy masculinizada, la banca y todo este sector, al igual que la tecnología, ¿no?, el desarrollo de tecnología.
Entonces me lleva a mí a preguntarme, ¿no? ¿Cómo es que esto ha cambiado, ¿no? De dos, juntando dos que son muy masculinizados, ¿cómo es que ahora hay dos terceras partes de la gente en fintech es mujeres? Y entonces, bueno, hice un estudio con 3 ramas, digamos. Una primera más de investigación documental para saber cómo es que las mujeres se han posicionado en este sector, ¿no? Un segundo, también con una perspectiva desde las nuevas generaciones de jóvenes profesionistas que quieren entrar en este sector, cuáles son sus intereses, cómo es que están llegando ahí, y ahí participaron tanto hombres como mujeres, tanto de España como de Latinoamérica. Y por último, un tercer módulo, donde son unas entrevistas personales a 5 mujeres referentes que han conseguido puestos de dirección en fintechs que han triunfado en el sector, ¿no? Y para poder entender, ¿no? Desde aquellas que ya lo han llegado y lo han conseguido, cómo es que ven ellas su camino hacia atrás para poder dar, pues, consejos a los que vienen detrás. Bueno, los resultados son bastante variados, ¿no? Primero, al investigar cómo es que la mujer ha llegado aquí, qué situaciones, ¿no? Han llegado que exista la actual presencia de la mujer en la sociedad, pero tanto en el sector tecnológico, las finanzas, la startup, en fintech. Y hay muchas cosas que indican el por qué hemos llegado hasta aquí, ¿no? En el mundo, la población adulta está bancarizada un 69%, pero en países donde la economía de altos ingresos es sobre el 94% de los adultos están bancarizados. Ese es el caso de España, ¿no? Es decir, que casi todo el mundo tiene una cuenta bancaria como mínimo o un producto bancario. Y luego también hay otros estudios que se han hecho, por ejemplo, uno de IESE, con mujeres y hombres entre 35 y 60 años con ingresos de más de 35.000 euros, y que tenían más de un producto financiero, ¿no? Entonces, para poder ver quién invierte más, quién se mueve más en el mundo de finanzas, se dieron cuenta que realmente estaban al igual. Entonces, llegamos a un momento donde cuando se llega a una madurez en el estado más financiero, avanzan por igual los dos géneros, ¿no? Lo mismo pasa también que hay unas desigualdades, ¿no? En otras áreas, como por ejemplo los fondos de inversión, donde solamente el 22% de los fondos de inversión están gestionados con una mujer al frente. Esto en España, y eso es altísimo. Por ejemplo, en Reino Unido es un 10%, en Estados Unidos es solo un 9%. Entonces, aquí nos habla de, bueno, se ve, ¿no? Que en España las mujeres pues controlan sus finanzas, no tienen miedo de gestionar el dinero y se sienten cómodas en este entorno, ¿no? Ahora, hablando en el tema de digitalización, hay una gran diferencia, ¿no? Es una gran desigualdad. Las mujeres tienen un 25% menos probabilidad de los hombres de saber utilizar la tecnología con fines básicos, 4 veces menos probables de que sepan programar y son 13 veces menos probable de que soliciten una patente tecnológica. Eso en España se nota mucho, ¿no? A nivel de educación superior, universidades, por un lado, estamos viendo que hay más mujeres graduadas que hombres, un 52% de los graduados universitarios son mujeres, y esto va en crecimiento, ¿no? Pero en el entorno STEM es muy bajo, solamente un 0,6% de los graduados son mujeres en las zonas universitarias. Pero, por ejemplo, hay también otras áreas, ¿no? Como las formaciones profesionales, tantos bootcamps que vemos de programación, de data analysis, de machine learning y todo esto, el 29% de sus estudiantes son mujeres. Entonces está entrando una gran fuerza femenina por esa parte, ¿no? En cuanto al empleo, también va creciendo un poco a poco la posición de la mujer dentro de estos mismos entornos TIC, aunque aún así en España, por ejemplo, no llega ni al 17%. En cuanto a startups, también, aunque el 50% de las startups a nivel europeo se basan en la economía digital, solamente el 14% está fundada con al menos una de los founders que sea mujer. Esto es bajo, pero bueno, también está un poco en crecimiento. Y aún así, que se han dado cuenta, ¿no? Hay estudios que demuestran que las empresas con al menos una de los fundadores siendo mujer son más rentables, aún así reciben menos de la financiación, ¿no? Reciben menos financiación y cuando reciben menos que aquellas empresas que son solo de hombres. Pero en cambio, en el sector fintech vemos otra cosa. En España es el país con más fintechs de todo el mundo, o sea, de toda Europa al menos. Tiene más de 400 empresas declaradas sobre este sector, ¿no? Mucho más que Alemania y que Reino Unido. Y en este caso, el 25% de las empresas de España de fintechs tienen al menos una fundadora mujer. Aquí el número vuelve a subir, ¿no? Y es donde estamos viendo. Esto me lleva al segundo módulo, ¿no? Y el segundo módulo ya fue una encuesta, un estudio cuantitativo, hecho tanto a hombres como mujeres en Latinoamérica y en España, que están interesados en entrar en el mundo, en el sector fintech. Y aquí se hizo más un estudio para entender cuáles eran sus expectativas, ¿no? El 90% declaró que quería y tenía aspiraciones a llegar a un C-level y que, de hecho, el 64% de todos los que contestaron opinaban que
querían estar en este sector porque consideraban que era una manera de generar soluciones y negocios que impactaban en la vida de las personas. Hablemos, ¿no?, del tema de propósito. También preguntamos si pensábamos que teníamos diferencias entre los hombres y las mujeres, barreras para entrar, y pensaban que sí, que realmente todavía había diferencias para entrar al sector. También se habló, y esto lo podemos ver más adelante en el estudio, sobre los hard skills, como comentaba Gustavo, los soft skills, cuáles creían que eran los importantes y qué preguntas podrían venir, ¿no?, hacia el futuro. Ya por último, el tercer módulo fue una entrevista a emprendedoras como Victoria Blanco de Abaco Latam, que son microcréditos, Natalia de Santiago de My Value Solutions, Gabriela Chang, que es cofundadora de Ethic Hub, que es basado en microcréditos en blockchain, Sofía Iturbe en PropTech con Living, o María Badía, ¿no?, de Growly, que hacen crowdlending. Y todas ellas nos dieron su punto de vista de cómo es que ellas han llegado hasta donde están y qué expectativas y qué recomendaciones dan hacia las siguientes generaciones, ¿no? En general, todo les atrajo el sector que podían crear un impacto. Realmente es una industria que mueve por propósito, ¿no? Y también eran conscientes que, aunque los dos diferentes entornos, el tecnológico y el financiero, venían muy marcados por hombres, son conscientes que, como comentaba Paulina, ¿no?, cuando se cambia, se siembra la semillita en las nuevas generaciones, empieza a haber cambios. Y entonces consideran que esto también va a ir cambiando con las nuevas generaciones, como va entrando el talento femenino, ¿no? Y se van empoderando cada vez más y creando nuevas empresas y teniendo esta independencia, ¿no? Es cuestión de tiempo también que esto llegue a calar más. Y ya por último, como de las conclusiones, yo me quedaría con que lo que está claro que el talento no discrimina entre géneros, ¿no?, y que tanto hombres como mujeres están capacitados para desarrollar nuevos proyectos, y especialmente en temas digitales y demás. Lo vivido, lo que nos ha enseñado, ¿no?, es que el tema de digitalización ayuda muchísimo por tema de conciliación familiar, de poder tener distribución del trabajo en tiempo y horario y distancias, ¿no? Y esto también ayuda a que las mujeres entren en este sector. Es importante notar que todas las founders, las co-founders que comenté, se hicieron C-level porque ellas decidieron serlo. No es que crecieron a través de diferentes cargos en una misma empresa, sino que fueron las que tomaron rienda de sus propios futuros y fundaron sus propias empresas. Y al mismo tiempo, al fundar sus propias empresas y crear esto, lo que están también creando es oportunidades para otros entrar en estas empresas y crecer dentro de este sector, ¿no? A mí me parece interesantísimo justamente esta industria porque es algo que rompe totalmente con todas las otras que ya están establecidas. Y simplemente por eso, ¿no? Porque ya estaban establecidas. Vienen con unas formas de trabajar, unos arquetipos, unas estructuras ya estipuladas, ¿no? Y cuando se da la oportunidad de crear algo totalmente desde cero, es donde podemos replantearnos, ¿no? Ver cómo queremos construir las cosas y bajo qué nuevas estructuras queremos trabajar. Ya por último, bueno, dar gracias con el estudio. Está a punto de ser publicado también con 3 Points, no está ahora mismo público todavía, pero dentro de poco estará, así que les invito a que sigan a 3 Points para poder estar al tanto y poder ver a detalle, ¿no?, todos estos grandes consejos que nos dan las mujeres emprendedoras que han llegado hasta donde han llegado. Gracias. Gracias a ti, Danae, muy, muy interesante. Y bueno, son buenas noticias saber que la posición de la mujer tanto en estudiar STEMs como en desarrollar startups, como en los empleos, va creciendo. Falta mucho para hacer, pero está creciendo. Es muy, muy interesante. Soy impactado con el dato que me diste de más de 400 fintechs en España, cuando en México hemos copiado un poco la ley que tenían en España y solamente tenemos autorizadas 28, ¿sí? Un país con un territorio mucho mayor que el de España y con mucha más gente, estamos ahí con una tarea pendiente. Muchas gracias, Danae. Ana, la OEI está muy activa desde hace muchos años en los temas de educación, de cultura, de productividad. Al menos desde mi punto de vista, lo que yo conozco, en el 2019 quedé muy bien impactado con el estudio de educación superior en Iberoamérica que llevó a cabo la OEI. Después, el año anterior, hizo también un tema relacionando la productividad y la competitividad con la educación. Y finalmente, el hecho de que tengan la revista Podium de manera sistemática y que el año anterior se haya dedicado a la transformación digital. Te pido nos platiques
¿Qué es lo que está haciendo la OEI en este año? Si es necesario también regresar a lo que ha hecho en esos 3 años, pero platícanos, ¿qué está haciendo la OEI en el tema de digitalización? Muchas gracias, Miguel. Un saludo a todos los que están siguiendo el evento y gracias por convocarnos y poder reflexionar un poco sobre estos temas. Es cierto que se ha hablado hasta ahora mucho pues, de ese desajuste a lo mejor que hay entre los perfiles de los egresados universitarios y lo que demandan las empresas de la región y la falta de competencias digitales, que es algo que todavía nos choca porque al final... si os recordáis, durante mucho tiempo había ese famoso eslogan de las competencias del siglo XXI, pero es que 20 años después parece que las competencias digitales, entre otras, pues todavía no habían sido adquiridas. Y es curioso porque nosotros en ese diagnóstico al que te referías del año 2019, que es el que fundamenta la Estrategia Universidad Iberoamérica 2030 que estamos implementando desde la OI, lo que habíamos detectado también es que había un desajuste entre lo que es la demanda de la formación online, de la formación virtual y la oferta de títulos que existía en la región. La matrícula en este tipo de titulaciones creció en 10 años un 86%. Y sin embargo, los títulos que hay han crecido muy poquito y es muy baja la oferta que hay virtual. Así que justo antes de la pandemia, nosotros cuando establecimos las bases sobre ese diagnóstico de nuestra estrategia, una de las líneas de trabajo era fomentar la educación virtual, entre otras cosas porque a pesar de la famosa brecha digital que hay en nuestra región y que es innegable, éramos conscientes de que también permitía dar acceso a otro tipo de estudiantes a la educación superior. Y hablo tanto desde la gente que estaba trabajando, a gente con discapacidad, etc. Entonces, justo antes de que se declarara la pandemia, de hecho unas horas antes de que la OMS declarara la pandemia, estábamos en Loja, Ecuador, cerrando un seminario iberoamericano sobre calidad en educación a distancia que lo que quería era animar a que las universidades presenciales se sumaran también a esa formación online, porque, como digo, hay poca oferta y está muy centrada además en unas universidades puramente virtuales que hay en ese sentido. Y queríamos enseñar a las presenciales que se podía dar el salto a lo digital con garantías de calidad, que al final es lo que nos preocupa también desde la OI. Y bueno, y en cuestión de horas, la verdad es que todas se tuvieron que pasar a la educación virtual. Y eso ha centrado bastante el trabajo que hemos desarrollado desde entonces. Gracias a ese seminario, a los contactos que ahí hicimos, pues realmente en estos 2 años lo que hemos intentado es apoyar a las universidades iberoamericanas para que pudieran dar continuidad a la formación de sus estudiantes a través de los medios virtuales y a través de las nuevas tecnologías, lo cual supone no solo la infraestructura tecnológica, como sabéis bien, sino también la formación del profesorado, el desarrollo de nuevas metodologías, de contenidos digitales. Bueno, ese ha sido en gran parte el trabajo que hemos venido desarrollando y para, como digo, seguir marcando unos estándares de calidad, lo que hemos hecho con RIACES, que es la Red Iberoamericana de Agencias de Calidad de Aseguramiento de la Calidad de la región, es crear un sello de calidad para titulaciones virtuales, el sello CALOS Virtual Iberoamérica, que está ahora mismo en un proceso de pilotaje con varias universidades de la región y que luego ya abriremos. ¿Por qué? Porque el problema ahora es que lo que notamos por parte de las empresas y del tejido productivo en general es cierta desconfianza hacia lo que podemos llamar los egresados de la pandemia. Estos que han salido al mercado de trabajo precisamente en estos 2 últimos años. Y lo que queremos, por un lado, seguir generando confianza en esta educación virtual. Cuando se hace bien, es efectiva y es confiable. Y sobre todo lo que queremos, como decimos, es seguir promoviéndola y más porque ya con la pandemia nos hemos dado cuenta de que vamos a ir a una educación híbrida. Desde luego, en el mejor de los casos, en el que se complemente, digamos, la presencialidad con las tecnologías. Y ahora digamos que el gran reto es la transformación digital, porque es evidente que la docencia no es el único aspecto de una universidad, sino que para que haya además docencia de calidad de manera a distancia o virtual, tal y como nosotros proponemos, lo que necesitamos es, igual que tiene que cambiar la cultura empresarial, tiene que cambiar la cultura de la universidad y tiene que haber una transformación digital de toda la universidad.
desde los aspectos de gestión diaria, de investigación, gestión del conocimiento, internacionalización. Es necesario que esa cultura digital inunde todos los aspectos de trabajo de una universidad, todas sus distintas dimensiones. Y digamos, como digo, que ahora ya la parte de emergencia casi ya se está cerrando. En la otra gran línea de trabajo que estamos abriendo es en ese sentido. Y por eso, precisamente, en este año 2022, porque la pandemia lo ha transformado todo, hemos lanzado un nuevo informe diagnóstico que estamos elaborando, donde no solo vamos a recoger datos, hay una parte, digamos, muy cuantitativa, donde queremos plasmar un poco a través de los datos, ver cómo se ha transformado la educación superior en estos 2 años, pero hay una serie de temas que hemos constituido mesas de trabajo porque queremos profundizar en ellos, y una de esas mesas de trabajo se refiere precisamente a los futuros de la educación superior y en concreto a la transformación digital, porque es un ámbito en el que queremos seguir apoyando a las universidades iberoamericanas, y además recientemente, a través de nuestra oficina de Colombia, hemos creado un Instituto de Innovación y Transformación Digital que está desarrollando ya proyectos de apoyo a distintas administraciones, en este caso todavía no universidades, pero a distintas administraciones para su transformación digital. Y tenemos claro que ese es uno de los ámbitos en los que es necesario que la OI trabaje. Porque, como decías, Miguel, al principio, sí, todos sabíamos que al final estos cambios iban a llegar, pero se ha retrasado bastante y de repente llegó 2020, llegó la pandemia y se han tenido que hacer a una velocidad vertiginosa. No todas nuestras universidades estaban preparadas y lo cierto es que han respondido de manera bastante positiva. Pero ahora lo que nos toca es consolidar esos cambios, orientarlos, como digo, hacia la calidad, que es fundamental, y sacar el máximo provecho de esa transformación digital. Una vez que ya se ha hecho ese primer esfuerzo y han hecho una gran inversión, entre otras cosas, en las infraestructuras, a pesar de que, como decía Paulina, es verdad que hay dificultades que van más allá de las universidades, ¿no? Que es la dotación de infraestructuras en general de los países. Pero bueno, creemos que se ha hecho un gran esfuerzo. Ahora lo que tenemos que hacer, como digo, es consolidar esos trabajos y orientarlos hacia la calidad. Por lo tanto, a pesar de que el informe diagnóstico todavía estamos trabajando en ello, aventuro que la transformación digital de las universidades va a ser un aspecto clave, porque además, y ahí hacías referencia a la revista Podium, un colaborador que estuvo precisamente en el primer seminario sobre calidad y educación a distancia, Carles Sigales, escribía: va a incrementarse, se va a seguir incrementando la demanda de educación superior, tenemos que ir hacia modelos online, modelos híbridos para poder satisfacer esa demanda. Y lo que tenemos que asegurar, como digo, desde un organismo como la OI, es que esa demanda sea satisfecha con una oferta de calidad, que hasta ahora ha sido también uno de los problemas que nos hemos enfrentado en la región. En los últimos años también ha crecido mucho la matrícula presencial, y como todos sabemos, eso también ha generado que crezca mucho la oferta universitaria y no siempre con las mínimas garantías de calidad. Lo hemos visto en distintos países. No queremos que pase lo mismo con la educación virtual y, desde luego, por parte de la OI vamos a colaborar en la medida de lo posible en estos puntos. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti. Muy interesante saber que siguen actualizando estos documentos y que estén trabajando en muchos otros. Realmente, desde este lado del Atlántico valoramos mucho todos los esfuerzos de cooperación y de estudios que llevan a cabo. Bien, tenemos 6 minutos y algunas preguntas, no vamos a poder contestar todos, pero bueno, antes de hacer la pregunta, todo mundo está diciendo que cómo es que pueden bajar los estudios que se han mencionado. Y bueno, yo diría de la revista Podium y todo lo que ver con la OEI, el correo electrónico es www.oei.es, el de 3 Points es 3points.com, y el estudio que de Danae pronto será también puesto dentro de la página electrónica de 3 Points. Perdón, Miguel, que te corrijo un momento, OI.int.
Y ahí hay un apartado, una pestaña que es publicaciones. Perdón, es OEI.int, de internacional, aunque al menos yo desde México entro con ES y yo creo que me hacen la redirección y llego inmediatamente. Gracias por la aclaración. No vamos a tener tiempo de leer todas las preguntas, pero cuando menos una que tengo para Gustavo, dice, la digitalización se desarrolla en distintos campos culturales. Sería muy interesante conocer información de la digitalización en industrias de las artes. Bien, sí, ahí, gracias Miguel por la pregunta. En general, el estudio que nosotros hicimos, de alguna manera, vinculó un sinnúmero de empresas de diferentes industrias, ¿no? En general, en la transformación digital, hoy se está expandiendo a la mayoría de las industrias y las tipologías. Recién hablaba Ana de la transformación digital puesta en universidades, se habló también de transformación digital en la industria financiera, seguros, y también llega y realmente se está desarrollando en la industria de arte, ¿no? La incorporación de tecnología para el diseño es realmente importante, la incorporación de tecnología para lo que es cuestiones de filmaciones, la digitalización de todos los procesos comerciales alrededor de esto, realmente se está profundizando. En general, nosotros, la participación de empresas de arte en el estudio no ha sido muy significativa, digamos, de alguna manera, de las 430 empresas fueron genéricas, pero sí se ve que en general la industria del arte también está aprovechando los beneficios de la tecnología y aplicando esto para su propia transformación digital, ¿no? Gracias. Otra pregunta para Ana. Se acaba de firmar un convenio de colaboración entre la OEI y el Ministerio de Cultura y Deporte de España hace una semana. Que si pudieras profundizar en el tema y que si hay algo que también afecte a América Latina, hay gente en Costa Rica que nos está siguiendo y pregunta. Sí, es un acuerdo marco para establecer después líneas específicas de trabajo. En general vamos a apoyar las líneas de trabajo de la OEI en cultura. Estamos trabajando en la promoción de lengua portuguesa, lengua española, las rutas culturales, protección del patrimonio. En general lo que se busca es fortalecer, como sabes, los vínculos culturales, que son uno de los aspectos fundamentales de la comunidad iberoamericana. La verdad es que es un paso importante este convenio con el Ministerio de Cultura y Deporte de España, como digo, como paso previo para realizar proyectos concretos. Gracias. Tenemos 2 minutos más. Lo que quiero es, en lugar de contestar un par de preguntas adicionales, darle 1 minuto a Paulina, otro minuto a Danae, para que si algo se pasó lo puedan decir. Adelante, Danae. Nada, yo por mi parte, muchísimas gracias por la participación. A todos los jóvenes que están participando, que bueno, inspirar, ¿no? Un poco que la digitalización está abriendo muchísimas puertas, que es como dice Paulina, hay que saber hablar en digital para podernos abrir un espacio y que no nos pase como a las empresas de Ecuador, ¿no? Que dicen que no encuentran talento digitalizado, pues que lleguemos ya todos preparados al futuro que nos espera. Paulina. Paulina, estás muteada. Sí. Ya, ahora. Ahora sí, perdón. Sí, perdona. No, que a mí me gustaría que entre todos pensáramos una fórmula para promover una asociación de capital riesgo pequeña, no grande, para ver si realmente tiene impacto positivo sobre la digitalización de la pequeña y la mediana empresa. Gracias. Es un experimento que creo que merece la pena probarlo, no se ha hecho prácticamente nunca y creo que veamos los resultados. Esperemos a alguien de algún gobierno que nos esté escuchando y lo haga, Paulina, ¿sí? Con el sector privado. Gustavo, 1 minuto. No, bueno, en general, resumir esto del concepto de que si bien muchas empresas, y sobre todo las pequeñas y medianas, como decía Paulina, les cuesta iniciar la transformación digital, creo que hay un montón de oportunidades hoy para
para poder embarcarse. Cada vez más las infraestructuras van acompañando y sobre todo la recomendación es, como decíamos, no dejar de lado los aspectos blandos que tienen que ver con, a la par de ir digitalizándose, también acompañar con la creación de una cultura y acompañar con el desarrollo y la transformación de los puestos de trabajo, o sea, con el desarrollo de las habilidades digitales que los recursos necesitan. Ese es un poquito el resumen de recomendaciones. Gracias. Ana, una recomendación y te pido que en este momento me releves de ser el moderador y que cierres tú la reunión. Adelante, Ana. Pues muchas gracias, Miguel. Fundamentalmente tenemos que ver la parte positiva que ha habido de la pandemia dentro de todo lo terrible, y es que ha sido, como decimos siempre, un catalizador. No es que, aunque nos gusta decir que ha sido tremendamente disruptiva, realmente no ha sido tanto en cuanto a los cambios, al contenido o a la naturaleza de los cambios, sino a la velocidad de los mismos. Entonces, tenemos que aprovechar esas transformaciones que se han producido como consecuencia de la pandemia y sacar el máximo provecho de las mismas, porque, como digo, los datos ya nos estaban indicando que faltaban competencias digitales por parte de los alumnos, faltaban ofertas de titulaciones atractivas, que por otra parte, además, quizás es verdad que precisamente esos alumnos podrían ser los que tenían más competencias digitales y hubieran insertado mejor en el mercado de trabajo. Por lo tanto, intentemos sacar lo mejor de esta pandemia y abordemos esa transformación profunda de nuestras universidades. En cuanto a cerrar, supongo que Miguel, por mi parte, nada más que agradecer a los ponentes que hayan participado y que participen no solo de este evento, sino de este proceso de reflexión en el que, como veis, estamos inmersos por parte de la OI. La OI, como le gusta decir al secretario general, somos un organismo de cooperación y nuestro lema es hacer que la cooperación suceda. O sea, que nosotros lo que necesitamos es llevar a cabo proyectos. Pero también, para que esos proyectos tengan sentido y tengan realmente impacto, necesitamos conocimiento. Y por eso los estudios que antes mencionaba Hakim, las publicaciones que llevamos a cabo y ese fomento de la generación de conocimiento para poder luego nosotros llevarlo a la práctica. Y esto no podríamos hacerlo solo. Siempre decimos que en la OI, más que el ODS 4, casi trabajamos el ODS 17, que son las alianzas. Si no, sería muy difícil. Como os imagináis, estamos implementando ahora mismo más de 400 proyectos en los 23 países de la región. Esto no es posible, como digo, sin colaboradores que nos ayuden en esa implementación, pero también en el diseño y en la formulación de los proyectos para una región como la nuestra, en el que es muy necesario avanzar en la Agenda 2030 y avanzar para tener una mejor productividad, para superar esa famosa trampa de la renta media. Ahora la cooperación tiene otras connotaciones muy distintas a las que la tenía la OI cuando nació hace 72 años. Y esa transformación que nosotros mismos hemos tenido que experimentar en los últimos años y que se aprecia ya en nuestros proyectos en los que estamos hablando cada vez más de fortalecimiento de sistemas de ciencia y tecnología, en crear redes de investigación, pues todo eso es posible, como digo, gracias a espacios como este, gracias a las publicaciones y gracias a aliados como 3 Points. Así que muchas gracias a todos por vuestra participación y a los asistentes, y un saludo y nos vemos próximamente. Adiós. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Adiós, gracias.